Buen día a todos chicos, bienvenidos a una nueva sesión después de una larga semana de evaluaciones. Bien, vamos a iniciar con un nuevo tema acerca de la narración y macroestructura del texto narrativo. Bien. Para empezar, aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí?, acerca de la narración, ¿no? La narración es un relato, ¿no?, del autor, ¿no?, o del personaje en sí. ¿Sí? Fíjense, en la cual maneja tiempos, ¿sí?, maneja geografía, ¿sí? Bien, aquí por ejemplo está la estructura, ¿sí?, de la narración. Bien, entre sus elementos tenemos, bueno, el tiempo, lugar, personajes, acciones y como se pueden dar cuenta, dentro del tiempo, ¿sí?, que es uno de los elementos de la narración. Bueno, este va a ser el lapso, ¿no?, o el periodo que se descubren hechos dentro del cuento, ¿no? Asimismo se consideran, ¿no?, los momentos, ¿no? Se manejan aquellos tiempos pasado, ¿no?, presente o futuro. Bien, en el ejemplo está, ¿no?, en el cuento las acciones se realizan en el pasado, ¿no?, porque es una narración y dice, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, yo entré y escuché, ¿no? Imagínense, los verbos están en tiempo pasado. Lugar, bueno, es el espacio geográfico en el que se desencadenan las acciones, ¿no?, en hechos. Bien, en el ejemplo, estas acciones se desarrollan en la entrada de un puente. Fíjense aquí, ven, en la entrada de un puente. ¿Sí? Aquí ven el ejemplo. Chicos, este es un ejemplo. Bien, luego vamos a ver a los personajes, ¿no? Se va a narrar. Bien, también en personajes secundarios, ¿no?, y los incidentales. Bueno, los incidentales son aquellos ocasionales, ¿no?, que suelen ser, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, un portero, ¿no?, en una historia. Los secundarios puede ser de repente el amigo del protagonista, ¿no?, o el acompañante o el chofer, ¿no?, del protagonista, ¿no? Bien, y los principales, como ya les decía, ¿sí? Eso es por darles otro ejemplo. Chicos, bueno, como los que aparecen en la acción, en esta acción específica, ¿no? Luego, las acciones, bueno, las acciones se sobreentienden por actos, ¿no?, que son los hechos o los acontecimientos, ¿no? En este caso, en el ejemplo, el narrador llegó al puente, ¿sí?, el narrador personaje. Bueno, luego sigue el narrador, ¿no?, que esta es la voz que cuenta, ¿no?, o presenta a los personajes. Bien. En este caso, en el ejemplo, el narrador viene a ser el protagonista. Bien, ¿por qué? Por el hecho de decir, ¿no?, yo estaba ahí cerca, ¿no?, holgazaneando, ¿no? ¿Qué es holgazanear? No hacer nada, ¿sí? Hacer nada, no hacer absolutamente ninguna acción, ¿sí? Bien, y fui contándolos uno a uno. Bueno, luego, esto es en base a la estructura. Bien, chicos, tomar en cuenta para la narración. Una vez más, la narración es el relato de hechos reales o imaginarios de ciertos personajes a lo largo de un tiempo determinado. Bien, luego ahora vamos a ver, miren, esto inicia como casi cualquier estructura de un texto. Tiene un inicio o marco, en este caso en la narración, ¿sí? Aquí está, fíjense, el inicio marco. Tiene el nudo o complicación. Bueno, en este caso va a ser, más por decirlo, sino el primero inicio o párrafo de introducción. El nudo o compilación puede ser el párrafo de desarrollo, ¿no?, o el final o el desenlace puede ser un párrafo de conclusión, ¿no?, como en otros tipos de texto. Bien, chicos, fíjense, aquí en la macroestructura del texto narrativo, ¿no? ¿Qué es la macroestructura, no? En el contenido, bueno, semántico, o por decirlo, el significado, representa, ¿no?, el sentido que tiene un texto o la vida, ¿no?, o lo que quiere decir. Para que este sea, bueno, una unidad de comunicación, ¿no?, debe poseer un núcleo informativo, ¿no? En este caso va a ser el tema, ¿no? Recuerden que el tema muchas veces no es igual al título, ¿no? En este caso, miren, en el ejemplo anterior, el tema quiere decir el destino de la persona.
¿no? Pero su título, que dice de destino, ¿no? O sea, cambia o varía, ¿no? Fíjense, luego eh, tiene una composición, ¿sí? Y características. Bueno, una vez dentro de de la composición hay microproposiciones. Bueno, el ejemplo, aquí está en el ejemplo anterior, el guardián dejó pasar al hombre, ¿no? Bueno, estos constituyen acciones. Luego, bueno, otra microproposición está como ejemplo, ¿no? Las acciones secundarias, ¿sí? Su composición está basada en acciones principales y acciones secundarias. Dentro de sus características está la coherencia y la cohesión. Aquí está, ¿no? Si hablamos de coherencia, vamos a referir al contenido en que por decirlo de otra forma, tienen un orden específico, ¿no? Es cohesionado, es ordenado el relato, ¿sí? Paso a paso, ¿no? En orden, sin saltearse, ¿no? Bien, busca en que el texto presente una estructura o un sentido lógico, ¿no? La cohesión, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces él sonrió y cerró los portones, ¿no? Estas conexiones, por decirlo, es el uso de conectores, ¿sí? Por eso es que son las conexiones, ¿no? Entre las ideas del texto. Estas se unen con la finalidad de dar una unidad a la estructura textual, o sea, darle vida, darle una estructura, darle cuerpo o darle forma al, al texto narrativo, a la narración. Miren, el texto narrativo tiene el tema, tiene acciones, ¿sí? El tema está el destino de las personas, ¿no? En el ejemplo, el título varía con el tema, ¿no? El tema, ¿qué es el tema? Es el asunto descrito o explicado en el texto, ¿no? Se identifica con las preguntas. ¿De qué nos habla el texto? ¿De qué trata el texto? ¿No? Estos eh, son cuestionamientos que ustedes deben hacerlo, ¿no? En cualquier tipo de lectura, para que ustedes puedan identificar, ¿no? El tema del texto. Luego, entre las acciones, las principales y secundarias, ¿no? Como vimos, parte de la composición, ¿verdad? Luego, aquí está el ejemplo, ¿no? Que son acontecimientos, ¿no? Que desarrollan, ¿no? El conflicto en la historia. Las secundarias son episodios complementarios, ¿no? Que forman parte de la historia, ¿no? Del trama y giran alrededor de la acción principal. Aquí está un ejemplo, chicos, para que vean, ¿sí? Y para terminar, bueno, aquí preguntas que ya están, bueno, algunas están planteadas y resueltas y otras están para argumentar con ideas propias, ¿no? A juicio crítico personal, ¿no? En este caso de ustedes. Van a elaborar como actividad, van a elaborar un pequeño eh, esquema, ¿sí? Especificando, ¿no? Los aspectos más importantes de la narración y macroestructura de un texto narrativo, chicos. Bien, un esquema, ¿qué es un esquema? Es algo similar a esto, fíjense, ¿sí? Fíjense que lo estoy ¿no? resaltando con el cursor. Y así ustedes van a poder, ¿no? De acuerdo al explicado, está muy sencillo, chicos, ¿no? Identificar, ¿no? La macroestructura del texto narrativo, ¿no? Y primero, sabiendo qué es la narración, ¿no? Cuál es el contenido o cuáles los elementos de la narración. Con esto, chicos, me despido. Con ustedes será hasta la próxima clase. Bendiciones. Hasta la próxima.